Ujú. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda edición del libro Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿cierto? De tu hijo. Como les veníamos comentando fuera de grabación, la semana pasada estuvimos trabajando el primer capítulo que era sobre ir al corazón y no fijarnos en la conducta en cuanto a su comportamiento. Ahora les hacía una pregunta. La pregunta es si recuerdan, un momento que tengo por aquí gente que está ingresando, si recuerdan las cuatro, alguna de las formas que utilizamos los papás de manera equivocada para tratar de corregir a nuestros niños. ¿Recuerdan alguna? Si no estoy mal, una era como, bueno, haciéndolo sentir mal, no sé cuál es la palabra exacta. Sí. Avergonzándolos. Eso, Ajá. avergonzándolo. Sí. Otra. ¿Qué otra utilizamos? Utilizamos. Manipulándolos. Ajá. Hay una que algunos caemos en esa de vez en cuando, o en alguna vez caímos, es dándoles premios, ¿cierto? Sobornándolos, ¿sí? ¿Recuerdan? Que si te comportas bien, te ganas un premio al final de la semana si te comportas bien. Si no sales con groserías, si no peleas con la hermanita, te damos un premio al final de la semana, ¿cierto? Sobornarlo. Eso es un tipo también de ir a la conducta, mano al corazón. Y la otra sería la amenaza, amenazándolos, ¿cierto? La amenaza incluye una serie de mentiras que hasta no la vamos a cumplir, ¿cierto? Si no te comportas bien, no te llamo a la escuela de fútbol. Pero entonces no si lo quiere llevar a la escuela de fútbol, entonces termina llevándolo y a veces incumple uno su palabra y la amenaza, pues a ellos le afecta en el momento, pero no estamos acercando a su corazón para corregir su comportamiento, ¿cierto? Entonces, esas son las cuatro maneras que tenemos o que utilizamos para tratar de corregir a nuestros niños de manera equivocada. Algo que recordaba yo era que hace 8 días, el martes hace 8 días hablaba con una mamá y ella me comentaba que estaba desesperada porque su hijo está empezando la edad de la adolescencia. Está llegando como a los 12 años, 10, 12 años, y eso la tiene muy angustiada porque no sabe qué hacer con él, miran de una forma, miran de otra y no saben qué hacer. Entonces llegó al punto donde no se quiere involucrar en la casa, ya no quiere estudiar, hay muchas cosas que no quiere hacer. Entonces hablaban varias mamás y yo llegué en ese momento a la conversación y yo dije, ¿qué hablan? Aquí desahogándonos, me decían, desahogándonos, entonces me contaron ese caso. Entonces, a mí me generó curiosidad qué pasaba, ¿cierto? Porque yo les dije, ¿y han intentado involucrarlo en las actividades de la casa? Que también se involucre, eso les ayuda a formar carácter. Sí, ya lo hemos hecho. Mira, entonces empezó a contarme, mira, yo lo hago. Y lo que hago es que me empezó a exigir la mesada, ¿cierto? Ellos hacen escuela en casa también, pero le empezó a exigir la mesada, me decía ella. No sé cómo le digan en otros países, la mesada es como la lonchera, la cuota para ellos gastar en lo que quieran. Entonces me decían, yo lo que hago es que le doy 5.000 pesos a la semana al mayor y 2.000 y pico al menor. Entonces, si por ejemplo, esos se los doy, si ayuda a barrer la casa, entonces tienen la lista de responsabilidades, ayudar a barrer la casa, lavar la loza, tender la cama. Entonces, si por ejemplo tal día no quiso lavar la loza, entonces le descuento y le voy descontando a esa mesada. Al final de la semana le digo, mira, hicimos cuentas y mira, no te ganaste 5.000, te ganaste 2.500 o te ganaste 3.000. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque no la vas. Entonces yo le decía a ella, ¿y qué principio está aprendiendo él ahí? ¿Cómo estás llegando a su corazón? ¿Cuál es la idea
de darle la mesada y cuál es la idea de que se involucren los aseos de la casa. Entonces, lo que les decía yo era, si tú quieres que tu hijo aprenda a servir en casa, es un principio donde todos como familia somos equipo. No tengo por qué pagarle por ser parte del equipo, porque esa es su responsabilidad dentro de nuestro equipo familiar. Todos en casa tenemos responsabilidades. Eso yo no tengo por qué pagar. Yo le pago por cosas extras o fueras, o le doy ideas de cómo levantar dinero, pero nunca voy a pagarle a mi hijo por cumplir sus responsabilidades. Esa es una forma de sobornar también. Y es una forma donde dice uno, bueno, está motivado a hacerlo, pero la motivación que tiene nuestro hijo es una motivación incorrecta para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque empezamos a llevar a nuestros hijos a esa falsa ética que hablábamos, que era hacer las cosas con una falsa motivación. Y los podemos llevar al punto de, fulano, necesito que hagas esto. Y lo va a hacer. Pero esperando algo a cambio. Ajá, ¿qué me voy a ganar? Y entonces, ¿qué me vas a dar? Lo hago y ¿qué me gano? Entonces la mamá gira en torno a ese juego. Y no, si queremos que participen en la casa, no tenemos por qué sobornar el comportamiento de ellos. Ellos deben responder porque es su responsabilidad. Entonces siempre, como en las normas que nosotros sacábamos, en las rutinas de lo que enseñemos, siempre debe haber un principio detrás de, y que las consecuencias no nos ayuden a distorsionar el mensaje del por qué ellos deben responder o obedecer a esto. Esto es importante porque, como Elizabeth dice, no es que no están haciendo las cosas por el servicio o por amor a los demás, sino por un interés, ¿cierto? O cuando lo estamos sobornando, o cuando lo estamos avergonzando, o cuando lo estamos dándole consecuencia de alguna manera, no está acercándose a Dios, sino que está teniéndole temor a nosotros. Empieza a temer, empieza a tener a dar como el gusto a las personas, más no en sí, a dar lo que en verdad tiene que dar en ese momento para acercarse al Señor, ¿cierto? Entonces, es muy importante esto y empata o empalma con lo que vamos a estar trabajando esta semana, en esta sesión, porque depende de nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos que somos los responsables de la crianza de nuestros hijos y nosotros somos quienes los instruimos, supuestamente, ¿cierto? O sea... Supuestamente no, supuestamente somos no. nosotros. A ver, somos nosotros. Ahora, supuestamente, ¿por qué? Porque supuestamente algunos no. ¿Dónde pasan sus hijos mayor parte del tiempo? ¿Cierto? Si su hijo hace homeschooling, pues está con nosotros, entonces nosotros somos su mayor influencia, somos la mayor influencia sobre ellos, hacemos la mayor influencia sobre ellos. Pero si su niño está en un colegio, o si su niño está en otro lugar, con los tíos o con un primo, y allá es donde pasa más tiempo, o bueno, si está en la casa pero está más tiempo en la televisión, ¿quién lo está influenciando? ¿Somos nosotros o es la televisión o es el colegio o son los amiguitos de la calle? ¿Quién está formando a nuestros hijos? ¿Cierto? Yo quiero que pensemos, porque no quiero adelantarme, que Miguel ya está como adelantado. Quiero que pensemos ¿qué viene a nuestra mente cuando hablamos de influencias formativas? Cuando pensamos de influencias formativas, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cuáles podrían ser esas influencias formativas? Y yo quiero que lo discutamos en grupitos otra vez. ¿Cuáles podrían ser las influencias formativas que tienen nuestros hijos? Y hablemos sobre eso. Yo quiero que tomemos unos que... Pero no, primero demos introducción y ya que y ellos... los mandamos a los grupos. Mandamos entendiendo qué son las influencias formativas, ya pueden tener criterio para hablar. Listo. Entonces hagamos eso pues. Es que yo quisiera escucharlos antes, pero bueno, si hablamos de influencias formativas, estamos hablando de esas condiciones o circunstancias de la vida que tienen una repercusión sobre la vida de nuestros hijos
y lo que van a llevarlos a hacer más adelante, ¿cierto? Entonces, lo voy a volver a repetir para aquellos que están tomando nota. Son esas condiciones y circunstancias de la vida que tienen una repercusión sobre la vida de nuestros hijos, en donde los va a llevar a ser las personas o los adultos más adelante, ¿cierto? Entonces, la Biblia hace referencia a las influencias formativas. Así explícitamente no lo hace, pero sí nos habla de diferentes maneras en cómo podemos ejercer esa influencia formativa. Y una de ellas está en Deuteronomio 6:7, donde dice, incúlcales, yo creo que es uno de los pasajes que más repito, no sé si ustedes me lo habrán escuchado, pero es de lo que más hablo siempre, y es, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas. Él se estaba refiriendo a la ley de Dios, ¿cierto? Y decía, y esa ley de Dios, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces ahí había una idea de cómo ejercer una influencia formativa, ¿cierto? Una influencia que forma, una influencia que genera un comportamiento. Entonces la recomendación que hacía el pueblo de Israel es cuando te levantes, cuando estemos en la casa, cuando andemos por el camino, entonces cuando se acuesten, nosotros podríamos decirlo, cuando vamos camino al parque, cuando estemos en el parque, cuando estemos jugando, cuando estemos a la escuela de fútbol, en donde estemos. Estas palabras que yo te mando hoy que estén continuamente en tus hijos. Esa es una de las formas como el Señor hablaba de poder generar una influencia en ellos. Y más adelante en Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A Dios le interesan las influencias formativas, porque Él habla de esa manera. Incluso cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, Dios les dijo que debían de expulsar a los cananeos, porque a Él le preocupaba esa forma en cómo los cananeos podían influenciar al pueblo de Israel. Entonces, no habla específicamente la Biblia de influencias formativas y busca uno ahí en un diccionario bíblico cuántas veces aparece. No, eso no lo vamos a encontrar, pero sí nos hace referencia a esta parte de las influencias formativas. Entonces, pensando en esto, ahora sí vamos pues a los grupos. Yo creo que eso nos da más claridad para conversar. Sí, tenía razón, sujétese. Bueno, entonces vamos a armar los grupitos pequeños. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna inquietud de lo que hemos hablado, puede hacerlo mientras vamos creando estos grupitos pequeños, ¿vale? Vamos a estar entrando a cada grupito para escucharles. Vamos a contar cuántos somos. Somos 2, 3, 4, 6. De a 4. Sí, grupitos de 4. 5 minuticos, ¿listo? 10, yo diría que 10. 10, vale, 10 minutos. Que se note que estamos sincronizados, ¿cierto? Es que 5 minutos no alcanzamos a hablar nada, ¿cierto? 10 minutos ya. Hasta luego. Ahí le está llegando la invitación, entonces ustedes aceptan. Nos vemos en 10 minutos. Como Péndula le está invitando a unirse para que... ¿Qué pasa para que ellos, toda la influencia formativa que tuvieron en casa, discipulado, escuela dominical, todo esto, qué pudo influir para que sus 2 hijos crecieran y ahora ya no amen al Señor? ¿Qué pudo haber influenciado? Y una de las cosas que pudo haber influenciado fue la muerte de su papá. Su papá murió muy joven. Entonces hablábamos de toda la forma en cómo esa muerte, como no tuvo un correcto acompañamiento, para ellos generó un impacto muy grande. Entonces, otra de las influencias pueden ser
cuando se unen dos familias, vienen de padres, vienen de matrimonio. son matrimonios divorciados y se unen con sus hijos y crean otra familia. Eso también genera una influencia formativa. Amigos que tenemos cercanos, ¿cierto? Todo eso genera influencia. Y un ejemplo es que nosotros tenemos unos amigos, ellos son norteamericanos y tienen 8 hijos. Y una de ellas vino de vacaciones aquí con nosotros y la influencia del hijo mayor, la influencia formativa que esta chica tuvo, ella no era la mayor, era la que le seguía después del mayor. Y la influencia que estas dos niñas mayores tenían, esa influencia formativa, es que ellas les tocó crecer ayudando a sus hermanos. Y entonces cuando nosotros estábamos aquí en casa, era una chica que, ¿cuántos años tenía ella? 15, 16 años. Sí. ¿Cuándo vino? Ajá. No, 18. Bueno, todavía no era mayor de edad. Bueno. Que a la mamá eso era lo que le preocupaba de venir. Y ella tenía una habilidad para cuidar a Josué y a Zoe, que hicimos viajes con ella largos por Colombia, íbamos en el carro y a veces nosotros dos ni sabíamos cómo entretenerlos, pero esa influencia que ella traía de casa le ayudó a generar esas ideas que ella nos hizo en el carro, nos quedamos con ella. Juegos dentro del carro. Vamos a aguantar la respiración durante este túnel. Cuando parábamos a tanquear, vamos a darle vuelta al carro y no sé qué, les quemaba la energía que cuando ya ellos subían estaban más calmados. Entonces, ¿cómo esa influencia de hija mayor le afectó, cierto? De tal manera que le afectó pues para saber cómo trabajar con los niños. Va a ser muy diferente su rol como hermana mayor al rol del hermanito menor, que es el más cuidado, ¿cierto? Entonces, todo esto son cosas que generan influencia formativa. Entonces, vamos a ver alrededor de seis tipos de influencias. Y una de ellas, la primera, son los papeles en la familia. ¿Cómo se interpretan los papeles en la vida familiar? La responsabilidad que tenemos dentro de esa vida familiar. La familia está siendo guiada por un padre que es cabeza del hogar y que provee liderazgo, y un liderazgo amable y una autoridad amable. Hay una madre en esta familia que se está sometiendo a su esposo como al Señor y está viviendo bajo el liderazgo de su esposo. Su esposo es un hombre que está dispuesto a poner su vida por su familia. Todas estas cosas, el liderazgo que desarrollamos dentro de la familia familiar está haciendo que nuestros hijos nos vean, ¿cierto? Ahora, el ejemplo que como esposos estamos dando. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Yo me acuerdo que esto lo escuché desde que tenía como 16 años. El hombre es la cabeza del hogar. Y entonces siempre decían las mujeres. El cuello. Pero la mujer es el cuello y mueve la cabeza para donde quiera. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, pero es una cosa que se escuchaba mucho, mucho, mucho y que yo era adolescente. Y damos fe. Y para mí eso era así, yo así que mande, pero yo soy el cuello. Y eso se empezó a convertir en una filosofía para mí, hasta tal punto que cuando nos fuimos a casar, yo me acuerdo que yo le dije al pastor, nosotros hacemos los votos. Qué vergüenza, por Dios. Nosotros hacemos los votos, no nos ponga a repetir. Entonces yo estaba tranquila de lo que yo iba a decir, pero resulta que él se le olvidó de los nervios y el día entonces nos puso a repetir, yo prometo amarte, honrarte y no sé qué. Todo eso lo dijo Miguel, muy juiciosito respondió. Después fue mi turno. Y cuando entonces estábamos los dos así mirándonos enamorados, cuando entonces llega mi turno, sí, yo prometo amarte, claro, amarte. Y cuando dicen obedecerte, yo no voy a decir obedecerte, pensé yo dentro de mí. Sí, obedecerte. Entonces yo me imaginaba en mi mente que él estaba tirado en la cama diciendo, hija, quíteme los zapatos, tráigame agua. Oiga, no sé qué, yo me imaginé toda una escena así, entonces yo estaba cogida de la mano con él y yo decía, yo no voy a decir obedecerte, eso lo pensaba yo. Yo no sé cuánto tiempo pasó allí. Mucho tiempo y muchas risas. Pero el pastor estaba serio esperando que yo repitiera.
Entonces yo me quedé callada esperando que él pasara esa parte y dijera la otra. Y no lo decía. Entonces de ver que no lo decía, a mí me dio fue un ataque de risa. Y me empecé a reír. Entonces ya me calmé y no sé qué. Y me quedo yo callada esperando que él dijera otra cosa. No, hasta que dije yo, Dios mío, tengo que decirle obedecerme para podernos casar. Y todo eso fue parte de la influencia formativa que yo recibí. Yo siempre he escuchado en mi familia, los hombres son machistas, usted tiene que ser una mujer muy independiente, eso siempre me decían mis tías, cada vez que salíamos de paseo, era el rol que la mujer, o sea, las mujeres no podíamos dejarnos mandar de ningún hombre, las mujeres no teníamos por qué mangonearnos, y Amor, crea la forma acuéstate donde bien, tú mi seas corazón, porque si independiente. duermes incómodo y te duele tu cuello, mi vida. Y no queremos que amanezcas con dolor. Listo, vamos a dejar que no le duela el cuello. Entonces, bueno, entonces son todas esas influencias formativas que nosotros modelamos y que cuando el papel que nosotras como mujeres modelamos en casa, ese es el papel que ellos están aprendiendo. Entonces, nuestros niños van a aprender a ser hombres observando a su papá. Y nuestras hijas van a aprender lo que deben buscar en un hombre observando a su padre. Ahora, tus hijas aprenden a ser mujeres observando ¿a quién? A la mamá. Y los hijos aprenden a buscar en una mujer observando ¿a quién? A la mamá. Porque esa es la influencia que nosotros estamos generando y ese es el modelo que estamos enseñando. En otras puede ser lo contrario. Yo no quiero que se parezca a mi mamá o a mi papá. Entonces buscan todo el polo opuesto. Y a veces ese polo opuesto pues no es bueno, ¿cierto? Entonces es qué tipo de papel estamos ejerciendo nosotros en familia. ¿Qué es lo que estamos modelando nosotros de ser hombre y mujer? Ahora, todos los papeles que interpretamos en nuestra vida familiar impactan a nuestros hijos y afectan su manera de ver la vida. La otra influencia formativa puede ser cómo se resuelven los conflictos. Entonces, yo me acuerdo que en mi casa, cuando mi papá y mi mamá peleaban, la forma, o sea, cuando ellos se enojaban, porque ellos no entraban en discusiones, sino que uno sabía que estaban enojados o molestos porque dejaban de hablarse. Y había momentos en donde duraban más de 3 días, ellos en silencio, y no hablaban y cada uno hacía lo que tenía que hacer. Mi mamá era enojada, pero eso sí le servía el almuerzo a mi papá. Ella seguía cumpliendo su rol de esposa, pero no hablaba. Mi papá era lo mismo, seguía cumpliendo su rol de esposo y no hablaba. Y esa fue la tendencia que aprendimos nosotros como hijos. Cuando nosotros crecimos y nos enojábamos, lo que hacíamos era que nos quedábamos en silencio. Entonces, si a mí no me gustaba algo que mi hermana hacía, lo que yo hacía era quedarme en silencio y no le hablaba hasta que alguno rompiera el hielo o alguien externo nos ayudara a resolver el conflicto. Y esa fue la tendencia con la que yo llegué a la casa. El que pide perdón es él. Entonces, ese tipo de cosas, Así no da que pedir perdón. ese tipo de cosas nuestros hijos están viendo. Esa es la influencia formativa que nosotros estamos dando. Eso es lo que yo quiero que pase en mi casa. Eso es lo que yo quiero que mis hijos vivan más adelante. No. Entonces ahí tengo que empezar a corregir y pedirle al Señor que transforme mi vida para poder ser una buena influencia en ellos, ¿cierto? Sí. Ahora, otra forma en cómo se resuelven los conflictos es, estallan los dos, gritos, peleas, discusión, y todo se resuelve en la gritería y ya. Y así se pasa y se enojan y todo el mundo es víctima y se dicen cosas que no se deberían decir. ¿Cuál es la forma en cómo nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a resolver conflictos? ¿Cierto? Había un ejemplo que cuenta el autor y él decía, hubo una mujer que cuando llegó a un tipo de consejería, ella me decía, tengo miles de anillos. Y esos anillos son de todas las veces que he discutido con mi esposo. Cada vez que discutíamos, él llegaba con un anillo.
pero nunca en estos 23 años de casados, nunca me dijo perdón, lo siento. Nunca dijo eso, solo llegaba con un anillo. Y dice este hombre que después de pasar 15 años de él haber conversado con ella, lo invitaron a dar una charla de cómo resolver conflictos y él hablaba y le preguntaba a los jóvenes, ya eran adultos, decía él, eran adultos jóvenes, y él les preguntaba cuáles eran las formas incorrectas en que la sociedad había aprendido a resolver conflictos o cuál era la forma en que ellos lo resolvían. Y entonces levanta la mano una chica y ella dice, muchas veces la gente aprende a resolver conflictos comprando, comprando, con ideas, con regalos. Dice él, después al final de la charla me di cuenta que ella era hija de esta pareja con la que había estado conversando. Y esa fue la forma en que ella aprendió a resolver conflictos, ¿cierto? Entonces, todas esas formas son las que les estamos enseñando a nuestros hijos. Ahora, hay otra influencia formativa que es la historia familiar. La historia familiar son los cambios que tiene la familia. Puede ser cuando se cambia uno de casa, las enfermedades que viven algunos, cómo algunos giran alrededor de una enfermedad terminal de un familiar o de un papá, de una mamá, y crecen con todo esto. Nosotros tuvimos una amiga, ella es fotógrafa, y su papá tuvo un accidente y creció en torno a ese accidente, donde le tocó ver a su papá hospitalizado, no sé qué. La influencia formativa que ella recibió fue que ella no tuvo ese padre que proveyó en casa porque no pudo hacerlo. Su papá ahorita sigue en silla de ruedas y es un hombre que hay que ayudarle a hacer muchas cosas. Le tocó a la mamá asumir el papel y a ellas desde muy jóvenes empezar a trabajar. Y son dos hijas y las dos son súper buenas, o sea, excelentes en lo que hacen, trabajadoras y todo eso, porque les tocó aprenderlos desde pequeñas. Entonces son muchas las cosas en las que la misma historia familiar influye. Por ejemplo, en mi caso, nosotros, mi papá era pastor y más o menos es pastor y más o menos cada 5 años él pedía traslado. Llegaba, él desarrollaba un proyecto y pedía traslado dentro de la misión y lo movían mucho. Entonces, para nosotros era aprender a que teníamos amigos, pero fácilmente cambiábamos de ellos porque nos íbamos para otra ciudad. Y recuerdo que cuando ya estábamos más grandecitos, yo tenía 15 años, 15, 16, y nos íbamos, mi papá llegó y nos dijo así el mismo fin de semana, nos vamos para otra ciudad. Así que este fin de semana vamos a empacar, tomamos la decisión, no sé qué. Ay, para nosotros eso era feliz. Ay, vamos a hacer nuevos amigos, no sé qué. Esa fue una influencia que él ejerció sobre nosotros, esos cambios, esa movilidad. Otra cosa, otro tipo de influencia es la cultura. Lo que uno hace con la cultura. Y cómo a veces dentro de nuestra cultura, y creo que era parte de lo que ustedes conversaban, cómo la cultura ha hecho parte y en la perversión se ha convertido en parte del entretenimiento y del pasatiempo, ¿cierto? Lo que decía ahorita Miguel, cómo hay ciertos bailes que se suben a internet, ciertas cosas que son perversas, pero que ya hacen parte de la cultura. El quinceañero que estuvimos. Uh-huh. Estuvimos, el fotógrafa, me invitaron, pues la contrataron para un quinceañero. Y 15 años, todas las niñas con unas faldas súper cortas, que se agachaban y se les veía todo el rabito. Nosotros estábamos impresionados. Nada más con eso ya estábamos ¿cómo? impresionados. Pero ¿cómo esas niñas llegaron con esos vestidos tan cortos? Bueno, y nosotros haciendo el trabajo, y, no, y se agachaban como a coger un vaso y se les veía todo. Ay, bueno, y no sé qué. Cuando llegó la hora, porque la mamá de la quinceañera quería que les tomara fotos bailando. Entonces, bueno, dijimos, nos quedamos media horita, hacemos un registro y nos vamos. Bailaron el vals, bien, súper bonito. Uh-huh. Después ya empezó la miniteca. Empezaron fue a... Hicieron todos un círculo. Los hombres de pie y las mujeres agachadas, sobándoles con la cola el pene al muchacho. Y era un baile ahí. Yo nunca en mi vida había visto eso, jamás. Yo sí había escuchado de ese baile del perreo, pero cuando llegué ahí, ¿qué
¿cómo? Ahí vine a entender por qué las niñas tenían el vestido cortico y cuando medio se agachaba se les veía todo. No, dijimos nosotros, no, vámonos de aquí, ¿qué fotos vamos a hacer de esto? Vámonos, salimos escandalizados. A los 8 días teníamos otra sesión de 15 años. Ya estaba como más, decían, no, 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 apenas empiecen ese baile, nos vamos, yo fotos aquí no hago. Y lo Los papás, increíble, ajá, y lo increíble de eso era cómo esa cultura se ha permeado en las familias. Y entonces me acuerdo que en el primero le dije, el abuelo, no sé, salió a abrirnos la puerta para sacar el carro. Y entonces en esas le dije yo, oye, sí, entonces, ¿cómo es ese baile, pues? Porque yo veía que todos los adultos estaban con los ojos abiertos, sorprendidos, hacían comentarios y los veían bailar y los dejaron. Entonces él decía, el abuelo, mija, hay que aprender a bailar de todo en la vida. Yo dije, por eso es que estos chicos están haciendo eso, porque la cultura también permeó a los padres, permeó a los abuelos y ellos permiten que este tipo de cosas se den. En el otro pasó lo mismo, hablamos con los papás, ¡ay! No, increíble, escandalizados, pero dejaban que esto, ¿cómo van cambiando los bailes? ¿Cómo van cambiando las cosas? Y hay algo que nosotros debemos de entender como padre y es que los principios son eternos. Los principios no cambian con la cultura. Los principios son eternos, no son inalterables, no cambian. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que entender y empezar a involucrarnos dentro de nuestra historia familiar, dentro del papel que ocupamos en casa, dentro de todo el rol que nosotros tenemos en casa. claro, Ahora, otra influencia formativa que tenemos es la la educación. educación, Ujú. claro. Entonces, y yo creo que pues, generalmente uno, pues los papás que tienen sus niños en los colegios, una preocupación son el, el bullying, pues también pues el, el cuidado del niño, ¿cierto? Que no sabe con quién se está rodeando, los niños llegan con palabras groseras, haciendo gestos que no aprenden en casa, pero están siendo formados en el colegio. No están siendo formados simplemente en las matemáticas, en ciencias, sino también en su conducta, en lo que están llenando su corazón de cosas que no deberían o que no son compatibles con las que nosotros como familia queremos que nuestro hijo sea, ¿cierto? Entonces, es muy bueno en este tipo de situaciones, pues, que nosotros como familia empezamos a invertir mucho más tiempo en los niños, ¿cierto? Saber que, por ejemplo, los educadores, las personas que están con nuestros hijos allí, acompañándolos, ellos están transmitiendo toda su filosofía y toda su cosmovisión de vida. Yo sé que aquí algunas hacemos escuela en casa y otros no, pero es pensar que todas esas personas que están alrededor de nuestro hijo, educando, siendo una influencia, están transmitiendo todo lo que es su cosmovisión. Vamos a aclarar pues que no tenemos nada en contra de que lleven a los hijos al colegio, ¿cierto? Que Sino está que bien, cualquiera sea la es el forma. sistema que hay y está bien. Lo importante es, bueno, que a nuestros hijos, los hijos lo educamos nosotros, ¿cierto? Lo que es ciencias sociales, matemáticas, eso sí puede aprender nuestro hijo en el colegio, pero lo que son los principios, los valores, eso debe estar inculcado en la casa. Y que de alguna manera, cualquiera sea la forma como educamos a nuestros hijos, su influencia formativa va a ser súper importante. Entonces, si yo tengo un maestro que es secular y que está enseñando a mi hijo su cosmovisión acerca de ciencias, obviamente no va a llevar a ver a Dios allí. Y es allí donde nosotros como padres entramos a mostrar ese papel. Que si mi hijo está aprendiendo sobre matemáticas, él no va a tener la influencia de un maestro que no conoce al Señor, no va a poder mostrarle a Dios allí. Y es ahí donde nosotros como papá tenemos que mostrar a Dios integral. Pero no quiero avanzar en este punto porque más adelante voy a profundizar. Otro punto allí sería, se me olvidó. La iglesia. No, en la educación, en la educación es muy importante también pues de que pues los docentes están llevando, y lo que tú dijiste, la integralidad
de la educación. Nosotros como papás no podemos, o como creyentes, no podemos creer que en el tema de las matemáticas Dios no se involucra allí. Entonces, en las matemáticas, los niños pueden ver a Dios a través de las matemáticas también. A través del orden, de la estructura. Sí, y cuando Dios le dio las recomendaciones a Noé de las medidas del arca, todo cierto. Pero, ajá. Entonces son situaciones que son aprovechables para que los niños pues, vean de que hay muchas áreas dentro de la matemática también. Dios pues se ve allí, ¿cierto? Situación que, como lo decía Elizabeth, pues en un colegio público la educación es otra. Están enseñando que una familia compuesta por 2 hombres o por 2 mamás, ¿cierto? Entonces, son situaciones a las que exponemos a nuestros hijos y que quizás nosotros tenemos que tratar de limpiar eso con lo que llega a la casa y fortalecerlo más en los valores y los principios que tenemos como nosotros, pues, en nuestro hogar. Voy a hablar de otros 2 tipos de influencias formativas y llegamos a la conclusión. Entonces, otro puede ser la iglesia. Nuestros hijos están siendo criados en una iglesia donde hay gente piadosa, donde hay gente que ama al Señor, donde hay gente que refleja su carácter, donde la gente busca y lucha por enseñar a nuestros hijos también y a los otros los caminos del Señor, o estamos asistiendo a una iglesia donde hay una iglesia que hay hipocresía, que hay división, donde hay dificultades, donde vemos muchas cosas que son pecaminosas y que no están siendo una buena influencia para nuestros hijos, porque eso puede ser de tropiezo para ellos también más adelante. Entonces, la iglesia también es un lugar formativo, ¿cierto? Donde ejerce una influencia formativa. Todas las cosas que ellos vivan dentro de la iglesia van a influir en nuestros hijos, en su desarrollo y en su crecimiento de fe. Entonces, miremos también a qué tipo de iglesia estamos yendo y cómo la comunidad está influenciando y ayudando para que nuestros hijos amen al Señor y están siendo un apoyo para que ellos también crezcan en fe. La última, porque si seguimos hablando de muchas influencias formativas, yo creo que aquí nos quedamos. Otra puede ser la familia extensa. Nuestros hermanos, los papás, los abuelos, el ambiente en que nuestra familia extensa tiene dentro de su hogar y cómo ve la vida, ¿cierto? Ellos nos están apoyando con el deseo de que criemos a nuestros hijos para que Cristo pueda ser reflejado en sus vidas, o se oponen a ese proceso. Todos estamos hablando en el mismo idioma. Sí, todos estamos de acuerdo en esa forma de educar, en esa forma de criar, en esa forma de ver la familia, en esa forma de ser integrales en todo lo que ellos hacen. Eso es lo que tenemos que analizar allí. Ese ambiente que tenemos, que mi hijo se fue de vacaciones donde la tía y la tía no quieren nada del Señor y el ejemplo que recibe es otro, todo eso está ejerciendo una influencia formativa en sus vidas. Entonces, hay 2 errores que cometemos dentro de este tipo de influencias formativas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿Qué se imaginan? El primero puede ser la tecnología. Esa puede ser una influencia. Esa puede ser una influencia formativa también. Ajá. Una de ellas puede ser la negación, que es negar la importancia de estos factores, ¿cierto? Decir, ay no, pero es que no es para tanto. En el camino va aprendiendo y se va moldeando. Sí, no nos exageremos. No, eso no le va a afectar tanto, eso en un tiempito ya se recupera. La verdad, si nosotros no la modelemos, no, o sea, ese puede ser un error, ¿cierto? Negar la importancia de estos factores. Dentro de esa negación. Ese error de negación, pues afecta directamente lo que es nuestra responsabilidad como padres, ¿cierto? Porque nuestra principal labor, como lo hablábamos la semana pasada, es que nuestros hijos son nuestro campo misionero, nuestro lugar, nuestro trabajo de evangelismo, todo pues gira alrededor de ellos, ¿cierto? Son un regalito de Dios y tenemos que responder ante Dios por ellos. Entonces, negar que ese tipo de situaciones puedan afectarlo,
pues estaríamos omitiendo o siendo un poco incoherentes con lo que ya sabemos sobre nuestra responsabilidad con ellos, ¿cierto? Ujú. Entonces, dentro de esa negación podemos decir que no tomamos en serio ese llamado que tenemos para proveer un ambiente favorable para ellos, ¿cierto? Sí, el Señor me llamó, pero a veces eso, todo eso que yo les decía del rol que cumplimos nosotros como padres, ay, sí, pero no es tan importante. Por ejemplo, nuestros hijos saben y ellos saben qué es lo más importante para nosotros. Ellos eso no se los tenemos que aparentar, no se los tenemos que pintar ni que decir, porque ellos lo ven como nosotros lo modelamos. Entonces ellos tienen claro qué es lo que para nosotros dentro de la balanza es más importante y eso lo van a aprender. Entonces, ellos saben que para mí es mucho más importante verme una película, verme el último partido de fútbol, estar con mis amigos o ver televisión o hacer cualquier otra cosa que hacer el devocional. Ellos saben qué es lo más importante para mí. Eso, no, eso yo no se los puedo disimular, eso yo lo modelo y ellos lo ven. Y eso es una influencia formativa. Entonces, yo puedo negar eso, yo puedo decir, no, eso no es tan importante, pues sí, hoy no lo quiero hacer porque hoy quiero quedarme aquí descansando. No, eso lo hacemos después, más tarde. Eso es una influencia. Y yo le estoy modelando a mi hijo las prioridades. Puedo decir una cosa, pero con mis actos yo puedo hacer otra. Y ellos saben. Y ellos saben y lo dicen, porque por ejemplo en casa lo tenemos. Cuando la mamá le enseña una cosa, el papá les enseña. Pero cuando no lo estamos modelando, ellos están ahí confrontando. Ah, pero tú dijiste, pero ellos lo saben y saben qué es la prioridad para nosotros. Entonces vamos a ver el segundo error. Y el segundo error es el de determinismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pensé? Bueno, de pensar que si lo hago todo bien, que si hago todo correctamente, si siempre tenemos culto familiar, si siempre le decimos a nuestros hijos que los amamos, que los llevamos a la iglesia, creemos automáticamente que vamos a producir hijos excelentes. Esos son los dos errores que nosotros cometemos en las influencias formativas. El de la negación o el de creer que si yo hago todo bien, mis hijos van a vivir de una manera excelente. Y nuestros hijos interactuarán o harán con las influencias formativas desde la perspectiva del concepto que ellos tienen de Dios. Y la orientación que ellos han aprendido de Dios determinará que nuestros hijos respondan a esa influencia formativa de la vida. Lo voy a leer porque esto es súper importante. Nuestros hijos van a responder a esas influencias formativas de acuerdo a la perspectiva y al concepto que ellos tienen de Dios. Y la orientación hacia Dios determinará en nuestros hijos su manera de responder a las influencias formativas de la vida. ¿Cómo así? Entonces no depende de nosotros. Nosotros influenciamos sobre ellos y les llevamos a ver al Señor. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y yo eso lo hablaba mucho en redes el año pasado, y es que nosotros hemos sido diseñados para adorar. Todas las personas, en el corazón nuestro está esa capacidad de asombro, esa capacidad de dejarnos impresionar por alguien. Si vemos, por ejemplo, cuando son los Juegos Olímpicos, ¡wow! ¿Cómo salta? ¿Cómo nada? Nos impresionamos por eso. Las habilidades de otros nos generan asombro. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Ellos están sido hechos a la imagen de Dios y con esa capacidad para adorar y para ser asombrados. La pregunta aquí es, ¿de qué nos maravillamos? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos generan asombro? Porque el diseño que Dios hizo para nosotros es para que nos asombremos delante de Él, nos asombremos en su presencia, caigamos en asombro ante el carácter y la persona de Dios. Y si nosotros no caemos en asombro ante su carácter, si no caemos en asombro ante quién es Él,
estaremos cayendo en asombro hacia nuestros ídolos. ¿Y quiénes son los ídolos? Todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios. Y eso va a determinar la forma en cómo ellos van a responder a esas influencias formativas, esa capacidad de asombro y de adoración. ¿Cómo respondemos nosotros en asombro ante el Señor? ¿Él realmente nos asombra? ¿Cómo podemos llevar a nuestros hijos entonces a que ellos lo adoren y lo vean a Él? Enseñando su carácter. ¿Quién es Dios? Que ellos puedan ver el carácter de Dios en todas las áreas, el Dios creador. Nuestros hijos pequeños son los que más se maravillan con la creación, son los que más caen en asombro. Los llevamos a que disfruten de esos detalles de la creación. Los llevamos a que ellos caigan en asombro ante el Dios de la creación, a que puedan ver que Dios creó esto, porque esa manera en cómo ellos vean a Dios es la manera en cómo ellos realmente van a responder ante el mundo y ante la sociedad. ¿A quién adoran ellos? A los ídolos, porque nuestros niños pequeños también tienen ídolos. De celular. Y muchos, yo les prometí que hace 8 días les iba a mandar el material, pero les voy a mandar una lista de ídolos que como niños empezamos a tener y que se ven manifestados luego como adultos. Entonces, yo quiero que dejemos hasta aquí y vayamos pensando en eso. Pregunta. ¿De qué manera nosotros estamos ejerciendo esa influencia formativa en casa? ¿Qué son aquellas cosas que ellos están recibiendo? Hace 8 días, los miércoles en la iglesia, tenemos un grupo para padres y una mamá estaba preocupada. ¿Pero por qué mi hija se está comportando así? Y yo le decía, ¿qué es lo que la está influenciando a ella? ¿Quién la está acompañando? ¿Es una niña que está o en el colegio o acompañada por la señora que les ayuda en casa? Y todo el tiempo es viendo televisión o todo el tiempo es escuchando a sus amigas. ¿Cómo no va a tener una influencia negativa cuando son personas que no aman al Señor y sus papás llegan solo en la noche? ¿De qué están llenando nuestros hijos su corazón? Y esforcémonos y pidámosle al Señor que nos ayude a llevarles a ver el carácter de Dios, que nuestros hijos puedan caer en asombro ante el Dios de la creación. ¿Hay preguntas? Para que vayamos cerrando ya esta sesión. ¿Con qué se quedan? Con retos. Sí, sí. De que siempre lo más importante es enseñarles el amor de Dios. Ujú. Sí. Y que en realidad nosotros somos los principales, como quien dice, el ejemplo y el instrumento de Dios para ellos. Ujú. O sea, para que repercutan en la vida de ellos de la mejor manera y se logre el propósito que queremos. Sí. ¿Qué hacer cuando uno, yo tengo una pregunta, o sea, qué hacer cuando uno no ha sido como ese, de la forma correcta, así como usted colocaba como las pautas? Ujú. O sea, ¿qué hacer para uno poder como que enmendar los errores? Algo que Porque uno a veces nos moldea erróneamente, ¿no? O sea, no cae en cuenta en esas cosas que uno comete. A veces pues no tiene esa sabiduría ni tiene esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo puede uno como que enmendar el camino para que sus hijos cuando entren, por ejemplo, en mi caso, mis hijos están en la niñez, ¿no? Entonces pienso mucho en la preadolescencia, porque o sea, pienso mucho en eso, en que yo no tengo ni idea cómo enfrentar eso, porque a la edad que tienen me parece difícil. Entonces pienso que cuando estén creciendo más, realmente no, pues me siento totalmente incapaz y siga, como quien dice, cometiendo esos errores, moldeándolos de una forma que no, modelándolos, es la palabra, modelándolos, de una forma que no
que no los ayude a ellos a amar a Dios y a tener en cuenta, sí, a Dios en sus vidas, pues. Hay una cosa y es que el Señor nos da diferentes etapas de desarrollo con nuestros hijos. Y para nosotros es tan clave hasta los 6 años, dicen todos estos estudiosos del desarrollo humano, cómo es tan importante sembrar, y espérenme los que los tienen más grandes, pero para los que los tenemos todavía como en ese rango de edades, cómo hasta los 6 años nosotros sembramos la base y la estructura de lo que son los principios, las normas y la verdad, ¿cierto? Esos son esos primeros 6 años de vida, donde nosotros marcamos límites y les enseñamos a ellos cómo responder ante esto. Después de los 6 años hasta los 12 años es como una segunda oportunidad que Dios nos da para seguir trabajando esto. Pero a los 6 años ellos nos escuchan más y nosotros todo el tiempo estamos allí. Después de esos 6 a los 12 años es de otra forma y es que ellos ya tienen una base. Nosotros acompañamos ese proceso y estamos ahí diciéndole, recuerda tal cosa. Estamos como para recordar y caminar con ellos. Y ya después de esos 12 años en adelante, casi que ellos empiezan a caminar solos y a tomar decisiones solos. No sé si ustedes se dan cuenta que es cuando ellos tratan de ser más independientes y es cuando luchan con los límites en casa, cuando luchan, porque yo ya lo sé todo. O sea, ya mamá, tú me has acompañado hasta aquí. Ahora déjame que yo quiero caminar. Y es esa lucha a veces de los papás con los hijos. ¿Cuál es el problema cuando se llegan a esas edades? Que si nosotros no creamos unas bases firmes y sólidas, nuestros hijos empiezan a tomar decisiones equivocadas. Nuestros hijos empiezan a elegir lo que nosotros no queremos que ellos elijan. Pero ¿saben qué? Esta también es una oportunidad que tenemos en el Señor para hacerlo. Porque cuando ya ellos lleguen a ser los jóvenes solos e independientes, ya es lo que nosotros sembramos en sus vidas. Entonces, ¿qué hacer cuando hemos cometido errores? Empezar a cambiar. Y ese es el reto que nosotros tenemos como papás. Sí, algo que nosotros hacemos en casa y que modelamos es que yo a mis hijos les enseño el principio. Y yo les digo a ellos, mamá te corrigió mal y te dijo mal esto. Mamá se equivocó y eso estuvo mal. Y yo te pido perdón por esto, porque yo también estoy creciendo en el Señor. Yo también me estoy esforzando por vivir de esta y esta manera. Y reconozco que hice mal delante del Señor. Le pido perdón a ellos, le pido perdón al Señor y les digo, si ustedes en algún momento ven que mamá está diciendo algo, pero está haciendo todo lo contrario, yo les doy la oportunidad a ustedes de que conversemos sobre este tema. Y eso hace que mostremos también la vulnerabilidad y la necesidad de que como padres tenemos delante del Señor, de cómo nosotros como padres también rendimos cuenta delante de Dios de qué estamos haciendo con nuestros hijos. Entonces nosotros hemos generado un ambiente de vulnerabilidad como papás. No solamente de que nosotros, es lo que nosotros digamos y punto y ya. Y sí, me equivoqué, pero usted tiene que obedecer. Obviamente, nosotros somos su autoridad y somos su cobertura, pero también a veces nos equivocamos en medio de la emoción, en medio de tantas cosas, en medio del cansancio, del estrés, y ahí yo muestro mi vulnerabilidad y también les muestro cómo corro delante del Señor a pedir perdón por eso. Y les digo a ellos también, oren, ayúdenme a orar, porque así como yo oro por ustedes, mamás también está luchando con cosas y oremos al Señor porque o sea, lo único que tenemos nosotros es a Dios, o sea, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas que Dios nos da a nosotros para sanar y cambiar estos errores que tenemos. Eso es lo que trato de hacer y hacemos nosotros en casa. Sí, ojo que podemos caer en un jueguito erróneo cuando pues, por tratar de solucionar empezamos a ser más permisivos, empezamos a ser los amigos alcahuetas. Pues este sábado yo me fui a pasar la noche
de Uber y me tocó un par de jovencitos que las conversaciones eran conversaciones de niños. Entonces uno decía, bueno, no, es que mi mamá es mi amiga. Pues como si yo no le digo para dónde voy, pero después le cuento. Y el otro decía, no, mi mamá sí pasa con el novio de restaurante en restaurante. Eran unos niños pues sueltos, pues sin una autoridad, porque era un sábado, eran dos menores de edad, un sábado iban para un sector exclusivo de la ciudad. Y escucharlo a ellos, yo dije, no, yo le dije a Elizabeth, después me tocó a unos artistas que olían a marihuana y yo le dije, no, Eli, esto que es unos neciando aquí, yo me voy para la casa ya. Entonces, encontrar todas esas historias, pues a mí me gusta hacerlo porque encuentro historias y es una oportunidad que yo también tengo como de compartir con las personas que se puedan abrir y uno les puede compartir el evangelio. Pero recordando esos niños y de pronto viendo que fácilmente podemos caer como papás en ese error de ser permisivos, alcahuetas, y esa no es la solución. Por querer ser sus amigos y algo que es el error de todos los papás, quieren ser los amigos de los hijos. Sí podemos desarrollar amistad, pero por A o por B somos los papás y Siempre. somos su autoridad. Entonces nunca vamos a cumplir ese rol de amistad. Sí podemos generar confianza, que ellos puedan contar con nosotros, pero ese rol de amigos, amigos como tal, nunca vamos a llegar a cumplirlos. Somos los padres que acompañamos y guiamos a nuestros hijos. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Y Vanessa, ánimo, oraremos por ti. Es complicado porque invito a uno a todos, veces, por ejemplo, lo que ustedes decían que los hijos lo confrontan a unos. Entonces, pues realmente yo no he tenido la orientación hasta ahora, el consejo que ustedes me están dando del perdón, ¿no? De pedir perdón, de uno como que mostrar la vulnerabilidad como padre, de que uno se equivoca y de mostrar que uno va corriendo y le pide perdón a Dios. Eso es importante y no lo había visto desde ese punto de vista, entonces muchas gracias por esa orientación. Y seguir creciendo en el Señor para que Él vaya moldeando tu carácter o cualquier cosa que haya en ti que nos haga caer como en ese error, ¿cierto? Todos estamos en ese proceso de ser más como Cristo, de ser buenos papás, ese es el desafío que uno quiere ser un buen papá, pero a veces uno mete las patas de tal manera que Dios mío. Sí. Gracias. ¿no? Mucho ánimo, Vanessa. Estaremos orando por ti y amén. Las personas que están acá, si quieren, pues, están invitados a que oren también por Vanessa. Sí. Lady, hola. Hola. Sí, de mi parte también va a estar en mi oración para que tenga la sabiduría de Dios y pues mucha paciencia y sobre todo fe, entregar la fe en Dios, porque criar es difícil, muy difícil. Y como ella dice, pues no hay nadie quien nos oriente, ni existe un manual tampoco de cómo criarlos, cómo enseñarlos, de que esto está bien, esto está mal, esto es bueno. Y bueno, paciencia, muchísima paciencia. Y tratar de que no cometer los errores y no caer como quien dice en ese error de la negación. Creo que sí, que Dios está con usted, Vanessa. Hay algo. Y no caer en el error y gracias, pedir perdón y volver a pedir perdón. Hay algo que nos pasa mucho como padres y es que nos damos golpes de pecho y siempre nos decimos, es que soy mala mamá, es que yo siempre la embarro, es que yo esto, y a veces nos damos tanto golpe de pecho y yo creo que es más bien empezar a caer en las manos de Dios, que es quien nos ha dado esta responsabilidad tan linda de ser padres y que Él con este rol que estamos llevando también nos va a dar una salida. Y es saber que no es en nuestras fuerzas, que no somos nosotras las superhéroes o los papás los superhéroes, que no nos equivocamos porque todos somos pecadores en necesidad de Cristo, pero que en sus manos
Él nos va a dar la solución y la salida, porque son nuestros hijos y o sea, más que Dios, no hay nadie, ¿cierto? Y no hay nadie más que pueda, a ver, me estoy enredando. O sea, no hay nadie más que el Señor para conocer el corazón de nuestros hijos y nuestro. Entonces, Él es el que nos va a dar la salida para saber cómo guiarles. Y hay que orar por ellos. Pues nosotros, no es una práctica que tenemos así los dos como papás de orar por nuestros hijos, no es una práctica. Pues sería muy bueno que la fortaleciéramos más, pero obviamente cada quien ora por ellos de forma independiente pues, para que siempre esté su corazón cerca de él, ¿cierto? Hay algo, aquí Kate dice, uno quiere que ellos le tengan confianza, pero no podemos ser amigos alcahuetas. Miren, hay algo que en este proceso y en este rol de uno querer ser amigo de ellos, pierde poner límites. Y los límites son algo que nuestros hijos lo agradecerán toda la vida, porque ellos necesitan los límites, ellos necesitan que uno les guíe cuál es el camino que deben tomar. Aunque ellos se crean los muy independientes, ellos agradecen cada vez que uno les enseña cómo hacer las cosas. Mis hijos son de esos que quieren ayudar y servir. Entonces, tenemos el cuarto útil y allí guardamos las bicicletas cuando venimos del parque. Es difícil porque es estrecho y esas bicicletas hay que meterlas a la fuerza. Cada vez que yo meto esas bicicletas quedo cansada. A Miguel ni le gusta guardarlas por lo mismo, porque es incómodo. Pero entonces yo traté de acomodar mejor el espacio para que quedara más fácil, pero sigue siendo difícil. No, sí. Y ellos llegan del parque y ahora andan en que quieren meterlas y guardarlas. Y eso es a la fuerza y pelea. Y mami, y ni siquiera piden, mami, yo lo quiero guardar, sino que se meten ahí. Llegó un día que me desesperó esa actitud, yo ya venía cansada, lo que hice fue hacerme a un lado y me quedé mirándolos, porque sabía que era complicado y luchaba, se desesperaba, pero no pedían ayuda y yo callada observándolos, los dejé. ¡Ay, esto no cabe! ¿Cómo hago? Pero era un desespero y yo a un lado, calladita mirándolos, esperando que ellos me pidieran ayuda. Hasta que los vi tan desesperados porque empezaron a sudar y les dije yo, ¿les ayudo? No, yo puedo sola, yo puedo solo, déjame a mí. Y los dejé ahí, los dejé, hasta que por un momento dijeron, sí mamá, ¿cómo es? Les expliqué el camino, les dije cómo hacerlo y ahí me retiré. Lo hicieron y lo guardaron. Todas estas veces han hecho lo mismo y luchan, mami, ¿cómo? Y tratan de recordar. Listo. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque es la forma en como nuestros hijos a veces quieren mostrar que son independientes y que son incapaces de tomar decisiones en su vida, pero que necesitan que papá y mamá que están desde afuera observando su realidad pongan los límites y les ayude a ellos a hacer las buenas elecciones. Entonces, ese es nuestro papel, no ser alcahuetas, sino más bien ser sus guías y ponerles límites. Y algo que se nos estaba escapando, pues en el libro había una parte en donde hablaba sobre las cosas que iban a mí. Yo leo y soy muy malo para recordar textualmente lo que dice y para parafrasear peor soy. Pero la idea era lo siguiente, la idea de lo que hablaba el libro, la idea era lo siguiente: cuidado por el afán de nosotros formar bien a nuestros hijos, empezar a fijarnos en ideas que no son cercanas a la verdad de Dios. Y ahorita mismo, como papás, siempre tenemos la necesidad de buscar fuentes para nosotros mejorar y todo, ¿cierto? Y encontrar ciertas prácticas de educación, filosofías de educación, y que no son, si uno se pone a analizarlas, pueden que no son cercanas a la verdad. No son cercanas a Dios. Es más, dan la oportunidad de que los hijos pierdan esos límites, de que esa autoridad de como papá se pierde.
y como cuál, es que no quiero decir nombre porque de pronto podemos herir susceptibilidades, pero por ejemplo la positiva, ¿cierto? Sí, disciplina Disciplina positiva. positiva. Hay varias, hay varias. Por ejemplo, yo siempre les digo a las mamás, ¿qué es disciplina positiva? O sea, cuando hablamos de positivo, ¿qué es? Es lo positivo que hace que nuestro hijo pueda crecer y pueda llegar a ser la persona que Dios quiere que ellos sean. Entonces hay muchas cosas como, por ejemplo, a los niños no se les puede decir no. Decirles no, pues ¿cómo? Entonces vamos a usar otras palabras. Pero no, a los niños hay que enseñarles el no y que el no también es una respuesta, que el no es válido también. O si no, ¿cómo van a aprender ellos también a poner límites? Dejémoslos que aprendan por cabeza propia. Entonces digo yo, llegan a la adolescencia, prueban drogas y entonces ya aprendió, entonces venga, yo lo acompaño. ¿Por qué no evitarle ese tipo de errores enseñándoles a poner los límites desde antes? O por ejemplo, no meta el dedo ahí que se va a encalambrar. Ay, sigue insistiendo. Entonces, dejémoslo para que aprenda. Y cuando se encalabre, entonces lo va a entender. Obviamente lo va a entender, pero ¿por qué no evitarle ese dolor? Y obviamente no estamos para evitar y proteger y acolcharlos pues y ponerles almohadas, pero el no es una respuesta, el no es una respuesta y ellos también deben aprender a recibir el no como una respuesta. Si no, díganme una cosa tan fácil los que tienen auto. Sale uno en auto en un semáforo y llegan estos que limpian los parabrisas y tú le estás diciendo que no y ellos están diciendo que sí. No saben de límites porque ya tú dijiste que no. El no es una respuesta y nuestros hijos tienen que aprender eso. Aceptarlo. Ujú, Sí, bueno. ajá. eh, ¿Habían más preguntas, comentarios o los dejamos para después? Ya son las 10 de la noche aquí en Uy, sí. Colombia. Yo un comentario pequeño en cuanto Ajá, a material que se me hace bueno. ajá, Hay un ministerio muy bonito, se llama Crianza Reverente. Es ajá. un canal en YouTube, es excelente, la verdad, a mí me ha bendecido excelentemente y es muy fundamentado en la palabra. Entonces, pues, le hago ahí cuña porque la verdad es Sí, muy bueno. sí, sí, sí. Incluso puedes pasar el enlace ahí por WhatsApp para las mamás que quieran darse un paseíto por ese canal. Eso, dale, ya me queda de tarea. Ajá. Bueno, entonces, Bueno, buenas noches. hola María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues escuchando, pues hoy entré, pero la vez pasada no, pero según lo que yo quisiera como que darles un, pues, como un tip, no, como un consejo, porque yo soy mamá de niños grandes, de 21 y de 17. Entonces, pues decir a los que tienen niños que aprovechen todo esto que hacen, no, todos estos tips, porque la verdad yo a veces le digo al Señor, ay Señor, yo hubiese querido saber todo esto antes de, o sea, de que mis hijos crecieran, porque realmente, o sea, realmente ahorita me siento muy confrontada porque verdaderamente no los enseñé como debía hacerlo, porque no tenía esas instrucciones. Entonces yo como que, pues ahorita aprendo a descansar mucho en Dios y yo sé que ellos entienden, ellos saben que ellos están, pues que Dios los ha creado con un propósito y que sé que ellos tienen sus valores y sé que hay el temor de Dios en ellos, pero yo sí las insto a que sean intencionales con los niños ahora y que aprovechen todo esto, que aprovechen y sean intencionales en hacer todo esto que nos están dando, porque realmente es muy valioso y como les digo, hubiese querido saberlo antes porque me ha costado mucho, he sufrido mucho. Entonces, pero bueno, he aprendido a descansar en el Señor y a no sentirme culpable, porque la verdad sí tenía como ese reproche en mí misma de sentirme culpable por eso. Por ello le digo, Señor, perdóname por la falta de sabiduría, pero sí las insto a que sean intencionales y a que aprovechen ese tiempo de niñez de los niños para que los puedan instruir mejor y para que puedan aprovechar todo esto que Dios les está permitiendo de pronto conocer. Yo guardo la esperanza en el Señor de que ellos, yo sé que están en el plan de Dios y que sea Dios ahorita personalmente visitándolo, porque como les digo, fue difícil, pero ellos están ahí en la promesa. Esa es ese es como mi descanso.
mi descanso. Están en la promesa y sé que Dios en el nombre de Jesús cumplirá el propósito en ellos. Buenas noches y gracias. Gracias por Bueno, todo. gracias a usted, María. Así es, así es. Bueno, ahora Ujú, damos por finalizada esta sesión. ujú. Bueno, Señor, yo oro poniendo delante de ti todas estas preciosas familias que están aquí representadas. Oro por cada papá y mamá que en su lucha quieren ser padres que reflejan tu carácter. Yo oro, Señor, para que les dé la sabiduría necesaria que ellos necesitan de ti. Oro para que los llenes de ti, de tu amor y de tu sabiduría y que puedan descansar, Señor, en ti. Tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros, que conoces el corazón de nuestros hijos, que sabes las luchas que cada papá tiene, Señor. Oro para que en este transcurrir de esta semana podamos ser sensibles también a tu corazón, a entender la prioridad y la urgencia que tenemos de traer el Evangelio al corazón de nuestros hijos. Ayúdanos y permite que podamos descansar en tu soberanía y en tu verdad. Que las filosofías de este mundo, de esta sociedad, que la cultura, que a veces quiere darnos ideas de cómo ser mejores padres, Señor, no lleguen a influenciar nuestro corazón, sino que nosotros podamos ser animados a pasar todo por el filtro de la verdad de tu evangelio y de la palabra. Amén. Amén. Bueno, Eh, un gusto conocerlas, me encanta verlas en la cámara, qué rico que se dejaron ver y disfrutarlas. Y las que no, pues también entiendo, pero eso me ayuda mucho a conocerlas. bueno, y por último, una cuña publicitaria. Nosotros tenemos un portafolio de servicios, entonces la interesada, por favor, puede escribir, nosotros se los mandamos. Hay unos costos por asesorías, para homeschooling, para pastoreos, entonces, pues a la interesada, si a alguien le interesa o si interesa recomendarlo con otra persona, pues nos comentan que nosotros les compartimos ese portafolio, ¿vale? Bueno, Un feliz abrazo, noche. bendiciones y descansen Eli, en el Señor. Eli, puedes descargarlo al WhatsApp, el portafolio, y compartirlo al grupo. Ah, O es listo. por interno. Yo creo que es mejor por interno porque hay gente como que no se conectó y entonces va a ver eso No y ya pensé sabes. de pronto que Vale. las sesiones pueden ser Diferente. cobradas o algo así, ¿no? Entonces mejor por interno. Ok. ¿Vale? Bueno, vale, sí, señor. Gracias. Vale, Gracias, bueno, no, bendiciones. feliz noche. Bendiciones. Que Un descansen. abrazo, que descansen. Igual. Chao. Chao. Chao.